Muy buenas. Hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de cómo la humanidad se lanzó a las estrellas. Es una aventura que empezó, la verdad, como una competición brutal y que con el tiempo se ha convertido en algo completamente diferente. Así que preparaos, que empezamos este viaje. Y esta es, en el fondo, la gran pregunta que lo ha movido todo desde el principio, ¿no? ¿Lanzamos cohetes para demostrar quién es el mejor, para plantar una bandera y ya está? ¿O lo hacemos porque de verdad es el siguiente paso lógico para nuestra especie? Esa tensión, esa dualidad, es lo que ha impulsado cada misión espacial hasta hoy. Para entender cómo empezó todo, tenemos que viajar al mundo de después de la Segunda Guerra Mundial. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética era máxima. Y esa rivalidad, esa guerra fría, no se iba a quedar solo en la Tierra, no. Se extendió hasta el mismísimo cosmos. Y fue la chispa que encendió la mecha de la era espacial. Pensemos en esto por un momento. Es 4 de octubre de 1957 y de repente el mundo entero escucha por la radio un sonido que viene del espacio. Un simple bip bip. Era el Sputnik 1, una esfera metálica soviética. Hoy nos puede parecer poca cosa, pero en aquel momento fue un shock absoluto. Demostraba que la URSS tenía la tecnología para poner algo en órbita y, por lo tanto, para alcanzar cualquier punto del planeta. La carrera, oficialmente, acababa de empezar. Y lo que vino después fue de verdad frenético, un toma y daca constante. La Unión Soviética golpea primero con el Sputnik. Unos meses después, Estados Unidos responde con su Explorer 1. Pero claro, en 1961 los soviéticos vuelven a dar un golpe sobre la mesa. Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en orbitar la Tierra. Imaginemos la magnitud de eso. Y apenas un mes más tarde, Alan Shepard es el primer estadounidense en el espacio. Era una escalada constante, cada misión intentando superar a la anterior. Claro, ante esta racha de éxitos soviéticos, uno tras otro, Estados Unidos se dio cuenta de que necesitaba un objetivo diferente, algo tan grande, tan espectacular, que dejara todo lo demás en segundo plano. Y el presidente Kennedy lo vio claro. La carrera ya no iba a ser por ver quién daba más vueltas a la Tierra. No, el nuevo campo de juego, el premio gordo, iba a ser la Luna. Aquí se ven las dos estrategias a la perfección. La Unión Soviética era como una máquina de conseguir hitos. El primer satélite, el primer ser vivo, el primer hombre, la primera mujer, el primer paseo espacial, una locura de lista. Mientras Estados Unidos decidió poner toda la carne en el asador, todo su dinero, toda su gente, en un único y gigantesco objetivo: ser los primeros en llegar a la Luna. Y finalmente, el 20 de julio de 1969, todo ese esfuerzo monumental dio sus frutos. La misión Apolo 11. Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminan sobre la superficie lunar. Y esas palabras, que dieron la vuelta al mundo en directo, fueron el punto culminante de esa primera carrera espacial. Fue sencillamente una de las mayores proezas tecnológicas de la historia. Una vez alcanzada la Luna, las cosas cambiaron radicalmente. La gran pregunta ya no era ¿quién llega primero?, sino más bien ¿y ahora qué hacemos? Y esto abrió la puerta a una fase completamente nueva, una que nadie se hubiera imaginado en los años de máxima tensión de la Guerra Fría. El objetivo estaba cumplido. El programa Apolo había sido un éxito rotundo. Se había plantado la bandera en la Luna y con ello esa competición feroz que había marcado la primera década de la exploración espacial, en cierto modo, llegaba a su fin. Y esto es lo más importante. Que la carrera terminase no significó que se dejara de explorar. Al contrario, fue el comienzo de un nuevo enfoque. Toda esa tecnología, todo ese conocimiento acumulado, de repente se podía usar para hacer cosas nuevas, cosas mucho más ambiciosas y colaborativas. Esta etapa es fascinante. En 1975, en plena Guerra Fría, vemos astronautas estadounidenses y cosmonautas soviéticos acoplar sus naves y darse la mano en el espacio impensable 10 años antes. Luego llegó el transbordador espacial, clave para construir la Estación Espacial Internacional, que es el ejemplo perfecto de esta nueva era, un laboratorio orbital gigantesco, construido y operado por Estados Unidos, Rusia, Europa, Japón y Canadá. Y con esto llegamos a hoy. Si la primera carrera fue un duelo entre dos gigantes, la de ahora es una partida con muchos más jugadores y con unas ambiciones que van mucho más allá. Fijaos en cómo ha cambiado el tablero. Antes era un cara a cara. Ahora tenemos a muchos países y, lo que es una auténtica revolución, a empresas privadas como SpaceX. Los objetivos tampoco son los mismos. Ya no es solo prestigio político. Ahora se habla abiertamente de minar recursos en la Luna o en asteroides, de establecer colonias, de hacer ciencia a gran escala. Y los destinos se expanden. Volvemos a la Luna, sí, pero ahora la vemos como una parada en el camino hacia Marte. Los protagonistas de hoy son mucho más variados. La NASA sigue a la cabeza con su programa Artemis. Pero ojo, porque China se ha convertido en una superpotencia espacial por derecho propio, con su propia estación en órbita. Rusia, India, Europa, todos tienen sus propios programas.
Y por supuesto, la gran novedad son las empresas privadas, que con tecnologías como los cohetes reutilizables están cambiando por completo las reglas del juego. Con tantos jugadores en la partida y con unas ambiciones tan renovadas, la pregunta es evidente. ¿Hacia dónde vamos? Pues los planes que hay sobre la mesa son como poco espectaculares. El programa Artemis de la NASA es el mejor ejemplo de esta nueva mentalidad. Ya no se trata de ir, clavar una bandera y volver. No, el plan es volver a la Luna para quedarnos. Primero llevar a la primera mujer y al siguiente hombre. Y a partir de ahí empezar a construir una base, aprender a vivir allí, a usar los recursos locales y usar todo ese aprendizaje como el ensayo general para el verdadero gran objetivo, llevar seres humanos a Marte. O sea que la clave de todo esto es que hemos pasado de una exploración por prestigio a una exploración con objetivos sostenibles y, por qué no decirlo, económicos. Se está estudiando muy en serio cómo extraer el hielo de los polos de la Luna para convertirlo en agua, en oxígeno o en combustible para cohetes. Estamos sentando las bases de una futura economía fuera de la Tierra. Y con esta reflexión terminamos. La historia nos ha demostrado que la competición puede ser un motor de innovación brutal, nos hace ir más rápido, pero también nos ha enseñado que la colaboración nos permite construir cosas más grandes y duraderas, como la estación espacial. Lo más probable es que el futuro de nuestra aventura en el cosmos dependa de encontrar el equilibrio justo entre esas dos fuerzas. La gran pregunta, que sigue abierta, es cómo lo vamos a conseguir.